Grazas, Marta. La saludo en galego, aunque es una extraordinaria profesora de mi universidad. Somos amigas y la quiero mucho y le quiero dar las gracias también por estar hoy aquí. Os quiero dar las gracias a todos y a todas. Me siento muy orgullosa, sí, de mi país y muy orgullosa de las personas, las 35, que habéis dado un paso adelante por nuestro país, por tener la posibilidad de pensar un país mejor, un país a favor, un país que nos cuide. Os quiero dar las gracias porque sois en vuestras especialidades y materias de los mejores y de las mejores. No es una hipérbole, es verdad. Tenéis trayectorias profesionales y académicas extraordinarias. Tenéis la virtud del conocimiento experto y de esto va a sumar. Sumar no va de trompicones, no va de saltos adelante, no va de relatos, no va de correr. Sumar va de pensarnos, va de tejer un movimiento ciudadano, de pensar cada una de las tareas que hoy tenemos pendientes. Hablaba Fernando Salinas, en nuestro mundo, me vais a permitir, es una auténtica institución, hoy que está tan de moda hablar del Consejo General del Poder Judicial, cuántas tareas pendientes en la administración de la justicia. Pero quiero deciros también que la virtud de las personas que van a coordinar estas tareas tiene también una cualidad que creo que es muy importante, que nos recordaba mi querida Francesca, y es que tenemos un perfil europeo. Vamos a tener equipos de trabajo que son mixtos, van a formar parte de las deliberaciones muchos expertos y expertas internacionales. Lo vamos a hacer con las puertas abiertas porque queremos, desde Sumar, también tejer un movimiento ciudadano, progresista, europeo y verde. Y sí, lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo ya. Por eso la importancia de que los equipos cuenten con profesionales, con expertos y expertas también de carácter internacional. De ahí el empeño fundamental, no solo del área de internacional con Ruth, sino, si me permitís, un debate clave que es Europa, que está siendo Europa, que lo va a coordinar el catedrático Agustín Menéndez. Es clave también definir la Europa que queremos, una Europa mejor, una Europa que sume. ¿Qué os voy a decir, Agustín y tantas personas que estáis aquí? Marina, no os voy a nombrar, Amparo, y las que estáis en remoto, no puedo más que daros las gracias. A Ignacio no hace falta que diga nada de él. Creo que no hay nadie en España que no lea sus textos, sus libros, que no nos haga pensar, no nos haga discutir y en fin, no nos haga, en definitiva, también pensar que tenemos unas gentes en nuestro país que son maravillosas. Por tanto, en primer lugar, el agradecimiento. De esto va Sumar. Me habéis escuchado hablar de un proyecto de país para una década y sobre todo los periodistas y las periodistas no me entendían. Se ha dicho de manera velada aquí. ¿Qué es un proyecto de país? Bueno, un proyecto de país es pensarnos, reinventarnos con una mirada larga, con una mirada profunda. Es dar un paso atrás para repasar nuestra historia, repasar lo hecho, pero lo más importante, realizar las tareas pendientes, mirar al futuro. Y por eso el proyecto de país no se acomoda a los tiempos electorales. El proyecto de país tiene que resolver la emergencia climática y la emergencia ambiental, pero tiene también que solucionar los problemas de salud mental de las personas jóvenes en nuestro país, o tiene también que resolver, y aquí quiero ser clara, los problemas de desempleo de las personas mayores de 45 años en nuestro país, que hoy parece que no tienen futuro. De esto va el proyecto de país, de pensarnos con una mirada larga.
En ese proyecto de país no cabe restringir la imaginación al tamaño de una urna ni al tamaño de una lista electoral. La imaginación no cabe en esos espacios. No va de urnas electorales, no va de listas electorales. Va, como digo, de mirar hacia adelante, con un tiempo que es más lento, que es más necesario. Voy a ser clara. En España probablemente hubo 4 grandes proyectos de país. El primero de ellos lo tuvo Adolfo Suárez con la UCD, culminando la transición de España a la democracia. El segundo lo tuvo Felipe González, un proyecto de país que consistió en modernizar institucionalmente España y modernizarla en sus estructuras económicas. Aznar tuvo un proyecto de país que singularmente consistió en liberalizar todo lo económico y social y tener una apuesta decidida, subordinada en la política internacional a Estados Unidos. Y Rodríguez Zapatero tuvo un proyecto de país que creo que consistió en completar el estado de bienestar, ensanchándolo e incorporando nuevos derechos de nuevo cuño tan importantes como, por ejemplo, es hoy que seamos un país referencia por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fueron 4 proyectos de país, no digo que coincidamos con ellos, pero existieron y tenían una trayectoria, un pozo, un pensamiento, una dirección, caminaban en esa dirección. Creo que a nosotros, ya no es mío esto, ya es vuestra tarea. Lo que toca es justamente que ahora tengamos un proyecto de país para este siglo, para el siglo XXI, y lo tengamos de manera integral en todas las materias, en la energía, en la universidad, no os voy a citar a todos, en la educación, Agustín, en todas las materias, y tengamos un proyecto final. Y por eso el tiempo es diferente. ¿Por qué una década? Una década porque los tempus son claves y justo para abordar las grandísimas transformaciones que tenemos que hacer, Francesca hablaba de ello, se estima que necesitamos 10 años. O lo hacemos ahora, las tareas de las que hablaba Ignacio, las tareas de las que hablaba Fernando, las tareas de las que hablaba Francesca en la transformación digital o las energéticas, o no será posible. Por eso hablamos de un tempus concreto, una década. Y lo hacemos, como digo, no porque sea gallega, que también el tiempo en Galicia fluye de una manera más pacífica y más reflexionada, porque el corto plazo ha causado grandes males en la sociedad española. Nos ha hecho a veces cometer muchos errores. Sumar y el movimiento ciudadano, insisto, no va de titulares, no va de propuestas rápidas como hacen a veces desde lo público para lancemos una propuesta para dar un titular de prensa, que a veces es inconsistente y que a veces no es creíble. Demasiados errores, decía. Fijaos, a modo de ejemplo, somos un país de los que más kilómetros tenemos en autopistas y casualmente no garantizamos el derecho de movilidad en una enorme parte de España. No solo en las zonas rurales, incluso en zonas urbanas. Somos un país anómalo. Tenemos aeropuertos sin aviones, con un enorme coste económico, social, ecológico y ciudadano, porque sí, como decía Ignacio, estas políticas, estos errores causan desapego ciudadano. Tenemos un país que tiene miles y miles y miles de viviendas y no paramos de construir viviendas, pero tenemos miles y miles y miles de viviendas que están vacías y tenemos miles y miles y miles de personas a las que les resulta imposible tener derecho a una vivienda digna. La tarea pendiente es pensar una política de vivienda que no trate de tranquilizar a los grandes fondos de inversión internacionales
sino que tenga un objetivo más importante, que trate de tranquilizar a las personas y a las familias que en nuestro país no pueden pagar una hipoteca o no pueden pagar el alquiler. Los fondos de inversión ya se defienden ellos solos y en términos democráticos sería positivo que no invadan las decisiones tan importantes como lo son en materia del derecho fundamental a una vivienda. O, por ejemplo, un gran error, el tejido productivo en España. Es muy importante, es muy relevante. Antes hablábamos con la coordinadora de pesca. Tenemos unas potencialidades enormes, pero ha habido decisiones que han sido catastróficas en términos industriales y necesitamos un tejido productivo que haga avanzar a nuestro país, que sea sostenible, que sea innovador y que sea también moderno. Por tanto, por eso, no a los cortos plazos y sí a las miradas largas. Y con una mirada que decía profundamente europeísta, aprendiendo de todas las experiencias, de todos los errores y de todos los aciertos. Y sobre, digamos que algunos ejes creo que tienen que trabajar. El primero lo ha dicho Ignacio y lo vengo repitiendo estos días. Se trata de ensanchar la democracia, no es pequeña cosa. Se trata de ensanchar la democracia en sentido convencional, pero también se trata de ensanchar la democracia, como refería Francesca, en una sociedad en la que ya vivimos en el metaverso. Y de esto también va la democracia. El metaverso de unas élites pequeñas, privilegiadas, excluidas de la sociedad, hiperricas, también tienen que ser sujetos de análisis e incorporados al proceso democrático. Una democracia, como decía Francesca, en definitiva digital, en un país que es complicado, en el que hay brechas digitales. A día de hoy, no garantizar el acceso a las redes digitales en grandísimas partes de nuestro país, como sucede, es privar a la ciudadanía de derechos democráticos fundamentales. No solo en Galicia, en Extremadura, en Andalucía, en muchas partes de nuestro país. Y esto es vital. Si lo dejamos al albur de los grandes intereses de las grandes empresas dedicadas a estas tareas, nunca será posible. Pero también se trata de hablar de la democracia económica, la tarea pendiente de nuestro país. Se trata de que la economía esté al servicio de las personas. Rafa Bustillo va a tener una enorme tarea y las personas que llevan pequeñas empresas, el compañero que lo lleva, también una enorme tarea en esta cuestión. Sí, una economía al servicio de la ciudadanía y no al revés. Tenemos que hablar de una vez por todas de democracia participativa en las empresas. Sí, porque es posible, porque hay 18 países ya de la Unión Europea que lo están haciendo, porque es necesario que los trabajadores y las trabajadoras formen parte de las decisiones que se toman en las empresas, porque no queremos empresas que sean jerárquicas, masculinas, centralizadas, empresas, como ha dicho María Emilia Casas Bamonde, que son monárquicas en la toma de decisiones. No va de esto. La democracia tiene que llegar a la empresa también. Y es vital. Y mirad, una gran tarea pendiente, de la que no se habla. Sin embargo, hay muchos profesores y profesoras, unos estáis aquí y otros están fuera con los que trabajo, que llevan muchos años a lo largo de la democracia pidiendo la gran reforma de nuestro país. Hemos hecho la reforma laboral, Fernando. Bueno, pues ha llegado el tiempo de la gran reforma empresarial. Y de esto también va la democracia. Necesitamos una reforma de las empresas. Necesitamos empresas modernas, empresas dinámicas, empresas sostenibles, empresas que innoven, empresas que nos hagan sentirnos orgullosas de nuestro país. Y esta es la tarea pendiente de nuestra democracia. Sí, la reforma empresarial pendiente. Por tanto, ensanchar la democracia. 2. Necesitamos reinventar el estado de bienestar.
¿Por qué? Bueno, siempre hemos tenido un estado de bienestar de mediado. Siempre cito la tesis doctoral de otro profesor universitario, de Carlos Ochando, que lo ha estudiado bien, el estado de bienestar y sus inversiones públicas en nuestro país. Pero creo que la tarea ahora mismo es que pensemos el bienestar acomodado a las relaciones sociales y económicas del siglo XXI. Y para esto es imprescindible dos cosas. Una tarea le va a tocar a Marta. Hablar del tiempo de vida. Esto es vital, somos seres humanos. Tenemos que pasear, tenemos que pensar, tenemos que ir al cine, tenemos que descansar. El tiempo de vida y el tiempo de trabajo. Y esto es una tarea imprescindible. Pero la segunda cuestión que va a coordinar Marta Lois son los cuidados. No puede ser que la propuesta de nuestro país en esta cuestión pase porque yo deje a mi hija Carmela en una escuela pública o a mi padre en una residencia de ancianos. Este no puede ser el modelo. Hay que repensarlo. Y esto supone ponerlo todo patas arriba. Supone, pues sí, que repensemos el modelo de residencias que tenemos, que repensemos cómo cuidamos, a quién cuidamos, quién nos cuida, que lo hagamos todo de otra manera. Por tanto, sí, la tarea es grande. Y si me permitís, siempre lo digo, para hablar de esto hay que hablar de otra gran reforma pendiente. La reforma estructural de los ingresos públicos en nuestro país. Es decir, la reforma de los tributos. De esto que estamos hablando, solo lo podemos hacer con ingresos públicos. Y seguimos teniendo un país que es una anomalía en Europa, que está ahora, por mor de la crisis, a 5 puntos de distancia de presión fiscal de Europa. Son miles y miles y miles y miles de millones de euros que serían muy importantes para estas razones, pero es que además está produciendo una enorme injusticia fiscal. No solo es una sensación democrática, no solo es eso, es que el 80% del ingreso del IRPF son las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras. Es que hay muchas gentes en nuestro país que tienen muchos recursos, que son hiperricos, que no contribuyen. Y esto tiene que ser cambiado. No puede haber una huida por arriba. Tiene que formar parte de esa gran reforma. Y creo sinceramente que de esto va a sumar. No va de lanzar un día un impuesto, otro día la modificación de otro. Va de que ahora mismo la tarea pendiente es la reforma de los ingresos públicos. Igual que modernizamos la reforma laboral, hay que modernizar estas normas que son del siglo XX. No responden a la nueva estructura económica. Necesitamos que las grandes corporaciones paguen lo que tienen que pagar y no los pequeños autónomos o las pequeñas empresas, como el grupo de trabajo que tenemos, que pagan muchos más impuestos que una gran corporación en nuestro país. Esto es profundamente injusto. Por eso, sí, hablar de bienestar es hablar de ingresos públicos y no al revés. Y hacer pedagogía positiva en torno a esta cuestión. En tercer lugar, hay que abordar la emergencia climática y también ambiental. Y voy muy rápido, Fernando. Aquí tenemos que hacer ya de una vez por todas, ¿no?, la gran tarea, que es la democratización de la energía, hablar de energía distribuida, avanzar en posiciones de soberanía energética. Tenemos que tomarnos en serio el autoconsumo. Tenemos que tomarnos en serio las comunidades de las que siempre hablamos y vamos a trompicones permanentemente. Tenemos, en definitiva, que ir hacia otro modelo de consumo,
porque de esto también va la crisis ecológica, porque ya toda política lo es climática, como nos dice Naomi Klein, y por tanto el modelo de consumo es clave. Tenemos que hablar, como un grupo de trabajo que tenemos, del derecho a una alimentación justa. Tenemos que hacer posible que quienes cuidan el planeta se den la mano con las personas que no llegan a final de mes. Y esto es clave. Ese maridaje es fundamental. Cuidar el planeta, pero también darle la mano a las personas que no llegan a final de mes. Y en esta materia es fundamental hablar de las ciudades. Por eso tenemos un grupo también que va a repensar nuestro país, porque tenemos que ir hacia otro modelo de ciudades. Son claves. Otro modelo de ciudad compacta, un modelo de ciudad que sea sostenible, que sea habitable, que tenga carriles bicis, un modelo de ciudad que nos permita vivir con dignidad. En definitiva, otra forma de mirar nuestras calles y nuestras ciudades. Y 2 puntos más para terminar. Uno de los grupos tiene que ver con la administración pública y con el buen gobierno. Esto que yo le llamo la política útil. Siempre digo que me gustan las cosas concretas, porque lo más importante es la vida cotidiana y además me empeño en ello, en arreglar problemas concretos, ¿no? Hoy hablaba con la comerciante valenciana en una radio que ha tenido el ejemplo de dignidad más maravilloso frente a las grandes distribuidoras de nuestro país, de en su barrio en Valencia poner a disposición una cesta de productos por el módico precio de 29 euros y 28 productos. Me hizo llorar y ella lloró. Bueno, pues esto va también de otra manera. Nuestro país es así, es un país muy positivo y he tenido la suerte de hablar con ella. Esto es la política útil. Pero Justo Sumar ahora tiene que también demostrar desde un modelo de gobernanza participado, pues justamente otra manera de hacer las cosas. Y que la política o las políticas, que es todo, no se conviertan en un problema para la gente. Y lo es ahora mismo. En las facultades, ¿no, Fernando? Hay muchos juristas aquí, Amparo, de Derecho, nos decían que la política es todo. Es la decisión de poner una terraza en una calle, es la decisión de dar una licencia de apertura a un comercio, lo es todo. Bueno, pues hagamos la política útil y termino. Lo ha dicho ya Ignacia al principio. Yo creo que esto tiene que terminar en un gran contrato democrático, un nuevo contrato social, un contrato que sea verde, que sea feminista. No es posible cambiar nuestro país sin la inteligencia colectiva de las mujeres, que tenga a los jóvenes dentro. No hay posibilidad ninguna de hacer nada sin el talento, la imaginación y la grandeza de nuestros jóvenes, pero que sea también intergeneracional, que nuestras hijas le den las manos a nuestros padres, a sus abuelos y a sus abuelas, que se entiendan, que lo construyan, que lo tejan en común, que sea pacifista y que haga de la cultura de la paz también una enorme tarea y sobre todo que nos permita hablar en ese nuevo contrato de un país que es feliz, porque de esto también va la vida, las tareas públicas y creo que lo más importante de nosotros, que es la vida, ¿no? Y termino. La metodología es la que más me gusta. Es la metodología del diálogo, de escuchar de verdad, de aprender y respetar a las personas que tenemos al lado. No confrontar, no pasa nada si Marga no piensa igual que alguna de las personas que forme parte de su grupo. Es que no solamente no es malo, sino que es imprescindible. Nuestras vidas son así. En nuestras casas no pensamos igual y nos queremos igual. Y esto también creo que es un gran aprendizaje colectivo. Por tanto, gracias a todos y a todas. Os quedan muchos meses de trabajo. Yo tendré la suerte de participarlos con vosotros y nada más que sentirme orgullosa de lo que arrancamos como país y esa vocación que tiene europeísta. Les decía que antes de venir muchas personas del ámbito europeo
me estaban escribiendo por el interés que suscita. Bueno, pues creo que esto es bueno y este movimiento se llama Sumar, es un movimiento ciudadano desde abajo, pensado a tiempo lento para cambiar las cosas y también europeo y sí, un movimiento ciudadano europeo, progresista y verde. Así que hagamos lo posible y muchas gracias.